Hola amigos, hermanos, es un privilegio estar aquí con ustedes y poder saludarlos, poder considerar con ustedes como si estuviéramos en una reunión virtual la información de la reunión entre semana para la semana del 13 al 19 de abril. Vamos a considerar el primer discurso de 10 minutos titulado Jacob y Labán hacen un pacto de paz. Como hemos podido considerar en las semanas anteriores, Labán era una persona tan deshonesta con la que nunca nos hubiera gustado comprar un auto de segunda mano, pues era una persona estafadora, aprovechada y sobre todo cínica. Sin embargo, vemos que Jacob fue víctima de las estafas, de los abusos de Labán, y esto lo puso en una posición bastante vulnerable, y él pues tuvo que trabajar más de una década para poder lograr sus metas, sus objetivos. Vamos a ver nuestra Biblia aquí en Génesis 31, 44 al 46. Vamos a ver cuál es el desenlace de esta historia. Pudimos ver la semana pasada que Labán pues terminó de oprimir, de aprovecharse de Jacob, y finalmente Jacob decide marcharse de la casa del suegro. Y esto iba a ser bendición para todos y especialmente para Jacob y su familia. Así que dice el relato que Labán se atrevió a perseguir a Jacob como si éste le hubiera hecho un robo. Finalmente lograron platicar, lograron ponerse de acuerdo y veamos qué fue lo que hicieron. Aquí dice: vamos, hagamos un pacto tú y yo, y que esto sirva de testigo entre nosotros dos. Así que Jacob tomó una piedra y la colocó como una columna. Luego Jacob les dijo a sus hermanos: recojan piedras, y ellos recogieron piedras y las amontonaron. Después comieron sobre ese montón de piedras. Hermanos, este es un punto muy interesante y enriquecedor el que estamos considerando. Ellos usaron piedras como una forma de cerrar un acuerdo o pacto. Y hasta comieron sobre ellas. En aquel entonces no habían abogados, no habían computadoras, no habían máquinas de escribir, no había papel bond como el que hoy vemos. Entonces era a través de las piedras, ¿sí?, de erigirlas, de amontonarlas, que ellos simbolizaban un pacto formal. Entonces ese era el propósito. Dice el tomo Perspicacia que fue de esta manera como ellos zanjaron de manera pacífica sus diferencias y lograron celebrar un pacto, un acuerdo entre ellos mismos. Con ese motivo, pues él erigió una columna, sí, y hicieron un majano de piedras, como podría ser una forma de mesa, sobre el que se comió la comida del pacto. Así es que Labán designó aquel lugar con el nombre arameo sirio para Majano, Jegar Saadutá. Eso era en arameo, en sirio, el lenguaje de Labán. Pero Jacob lo llamó por su equivalente hebreo Galeed. Labán dijo: este Majano, Gal, es testigo, Ed, entre tú y yo, hoy, dice. De ahí viene la palabra Galaad, que significa majano de piedras, majano de testimonio. ¿Sí? Este majano de piedras sirvió de testimonio a los que pasaban. Fue atalaya, dio testimonio de que Jacob y Labán se habían puesto de acuerdo y conservaron la paz con sus respectivas familias y entre ellos mismos, por supuesto. En ocasiones posteriores se usaron piedras de manera similar como testigos silenciosos. Es interesante entonces el uso que dieron a estas piedras. Sigamos leyendo. Labán lo llamó Jegar Saadutá, pero Jacob lo llamó Galeed. Este montón de piedras es testigo entre tú y yo, dijo Labán. Por eso fue llamado Galeed y también Atalaya, porque Labán dijo: que Jehová nos vigile a ti y a mí cuando no nos estemos viendo el uno al otro. Si maltratas a mis hijas o si te casas con otras mujeres además de ellas, aunque no haya ningún hombre con nosotros que lo vea, recuerda que Dios será testigo entre tú y yo. Este es un punto, me atrevería a decir, hasta contradictorio, porque el que debió haber dicho eso era Jacob,
Pues sabemos que el que estafaba, el que se aprovechaba de los demás, era Labán. Él era el que debía recordar que Dios lo estaba viendo. Jacob lo único que hizo fue cumplir lo que se había acordado. Pero a veces uno conoce personas así de cínicas, que pretenden darle lecciones a los demás sobre moralidad y espiritualidad cuando ellos no han arreglado su vida. Por eso Jesús dijo, primero extrae la viga de tu ojo y así podrás ayudar a la otra persona a quitarse la paja que tiene en el suyo. Entonces son situaciones que creo que todos en algún momento las hemos experimentado. Bueno, ahora vamos a ver finalmente cuál fue la promesa que ellos hicieron. Y dice el 51 al 53, Labán pasó a decirle a Jacob, aquí están en el montón de piedras y la columna que he levantado como testigos entre tú y yo. Este montón de piedras y esta columna son testigos de que yo no pasaré más allá de ese montón para hacerte daño, y de que tú no pasarás más allá de este montón y de esta columna para hacerme daño. Que juzgue entre nosotros el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, es decir, el padre de ellos. Y Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac. Hermanos, notamos aquí, no solo acordaron tener paz entre ellos y sus familias, sino que note aquí lo que dice el 52, yo no pasaré más allá para hacerte daño y tú no pasarás más allá para hacerme daño. En otras palabras, estaban hablando de un distanciamiento. Hermanos, ustedes no me dejarán mentir que muchas veces lo mejor de lo mejor es mantener distancia de este tipo de personas. Y aquí fue Labán, el que tomó esta decisión porque se dio cuenta que no iba a poder seguirse aprovechando de Jacob porque Jehová lo estaba cuidando, era algo sobrenatural. Sin embargo, a modo práctico de lección, podemos decir, hermanos, que si nosotros encontramos personas así, que sean estafadoras, ladrones, que les gusta aprovecharse de los demás y de la manera más cínica pretenden excusarse, hermanos, está bien, podemos hacer la paz, pero muchas veces lo mejor es mantenernos lejos de esas personas. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de veces, pero no siempre, pero muchas veces, esas personas ya no cambian. Esas personas son tan acomedidas, se acomodan a aprovecharse de los demás y se dan cuenta que si ellos son honestos en sus tratos comerciales, pues no tendrán mayores ingresos. Entonces está bien, podemos perdonarlos, podemos hacer la paz con ellos, pero sobre todo lo mejor es mantener nuestra distancia de ellos, porque pueden volverlo a hacer, y no solo esta sería la segunda, si lo permitimos, podrían hacerlo más de 3 veces. Entonces aquí Jacob nos está dando un ejemplo, que lo mejor es mantener la distancia de estas personas. Hacemos la paz, por supuesto, los perdonamos, hasta oramos por ellos, pero seguiremos viviendo con ellos y haciendo tratos como antes. El ejemplo de Jacob y Labán nos enseña que es mejor mantener nuestra distancia. Puede ser que a algunos les duela, puede ser que a algunos les enoje este comentario, pero está en la Biblia. Yo no escribí la Biblia, y no me dejarán mentir que hay personas que hasta conocen de Jehová y de la Biblia, que no cambian y siempre se aprovechan de los demás. Por eso es mejor tomar nuestras precauciones y mantener nuestras distancias. Hoy aquí vemos una imagen de 2 hermanas que estaban distanciadas. No estamos diciendo que se distanciaron porque una estafó a la otra y le robó y luego actuó como Labán. No estamos diciendo eso. La verdad es que a veces hay distanciamientos entre hermanos y hermanas por asuntos de poca importancia. Es impresionante las cosas por las que algunos se distancian de otros. Y la realidad es que no siempre los hermanos logran ponerse de acuerdo y hacer las paces. Pero aquí encontramos una historia interesante que nos recuerda que Jehová está vigilando los asuntos. Y Jehová está viendo quién toma la iniciativa en mantener la paz. Entonces es un buen ejemplo para nosotros. Jehová espera que nos llevemos bien con los hermanos,
Honestamente, queremos llevarnos bien con los demás, pero es inevitable que pasen este tipo de diferencias. Ya cuando alguien en la congregación tiene la costumbre de robar, de estafar, de mentir, bueno, hasta se le podría formar un comité judicial. Sin embargo, muchas veces no se llega a eso por pena, por temor, por no querer hacer las cosas más grandes y muchas veces porque no hubo un acuerdo escrito. Sin embargo, hermanos, si ustedes son adultos, ustedes saben lo que van a hacer con su vida, pero si no quiere hacer más grandes los problemas, no busque más problemas. A veces lo mejor, como vimos en este ejemplo bíblico, es mantener la distancia. Si no, en el caso extremo, que no es posible ganar a la otra persona, que no es posible mantener o hacer las paces. Sin embargo, haremos todo lo que esté a nuestro alcance por llevarnos bien, por perdonar, hasta oraremos por aquellos que nos hacen daño. El principio bíblico es hablar del asunto con la persona a solas, perdonar sin reservas y ser paciente. Pero también el principio bíblico que encontramos en el ejemplo de Jacob y Labán es mantener la distancia. Entonces, estos son casos excepcionales en los que definitivamente la persona pues no tiene que ser un hermano, puede ser un mundano también, pero es una persona que le gusta estafar, robar, aprovecharse de los demás, mentir. Lo mejor es mantener nuestra distancia de este tipo de personas, por el bien de todos. Queridos hermanos, ha sido una interesante consideración la que hemos tenido. De verdad, podemos ahorrarnos muchos problemas si a la hora de realizar tratos comerciales, ya sea con hermanos, me atrevería a decir especialmente con hermanos, tomamos la decisión de tomar un acuerdo por escrito. Firmamos en una hoja qué es lo que se va a hacer, por cuánto de precio se hará, el tiempo que se hará, las condiciones, los pequeños detalles, y se firmará. Hermanos, esto puede ahorrarnos serios dolores de cabeza, tan desgastantes, tan lamentables. Y bueno, repito, si ya perdonamos, ya dejamos el asunto así, para no hacerlo más grande, mantengamos nuestra distancia por el bien de todos. Es un consejo que nos da la Biblia y aquí lo encontramos. Queridos hermanos, les suplicamos que se cuiden mucho. Les suplicamos que se vitaminen, fortalezcan su sistema inmunológico, cuiden a aquellos familiares de edad de oro, porque ellos valen mucho oro. Es en un sentido metafórico lo que estoy diciendo. Queremos cuidar a nuestros hermanos, queremos cuidar a nuestros familiares de edad mayor, de edad avanzada, y sobre todo si tenemos los medios y podemos compartir con aquellos que no tienen, especialmente de la congregación, hagámoslo. A Jehová le encantan esos sacrificios, compartir con los demás. Hermanos, solo es unas palabras de súplica, esto no es un mandamiento, esto no es un regaño, es una súplica personal. Reciban por favor todo mi cariño cristiano, los aprecio mucho, oro por ustedes, quiero que sepan que los incluyo en mis oraciones. Un gran abrazo para todos ustedes y hasta la próxima.